Muy buenos días, muchachos. Continuamos con otro tema más de este bloque 2 de la materia de inglés 1. En esta ocasión vamos a ver el tema de profesiones y ocupaciones junto con oraciones interrogativas con respuesta corta. Vamos a indagar y ver las características de las oraciones interrogativas con respuesta corta. Muy bien, dice por ahí, aprendizajes esperado, professions and occupation, interrogative sense on short answer, que nuestro aprendizaje esperado es conocer de las profesiones y ocupaciones en inglés y las preguntas interrogativas en inglés con respuestas cortas, que es lo que nosotros vamos a ver en esta semana. Muy bien, por ahí tenemos, dice professionals and occupation, ¿sí? Por ahí vemos un listado, que en ese listado son algunas de las profesiones y ocupaciones que existen. Por ahí tenemos del lado izquierdo, tenemos accountant, contador, actor o actress, actor, air hostess, azafán, arqueólogo, arquitecto, baker, panadero, biólogo. Por ahí tenemos bus driver, butcher, caretaker, portero, carpenter, carpintero, cashier, cajero, cleaner, limpiador, economista, electrician, electricista, ingeniero, farmer, granjero. Tenemos un sinfín de ocupaciones diferentes y profesiones. Esta lista, muchachos, les voy a pedir que la anotemos. Como les digo, toda esta sesión que estamos de esa presentación en PowerPoint, hay que anotarla en la libreta, porque esto nos sirve para poder repasar y poder escribir correctamente las profesiones y ocupaciones, tanto como escribirlas como pronunciarlas. Muy bien. Tenemos más lista sobre lo de las ocupaciones y profesiones. Por ahí tenemos painter, pintor, social worker, trabajador social, postman, cartero, singer, cantante, veterinario, printer, escritor. Y tenemos un ejemplito de manera de dibujos. ¿Por qué es importante adaptar las palabras en inglés con dibujos? Como les había mencionado en anteriores clases. Cuando nosotros vemos una imagen y le ponemos la palabra en inglés, es más sencillo que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estamos acostumbrados a ver la palabra en inglés y traducirla en español. Y está perfecto porque así conocen qué significa la palabra en inglés. Pero para fines prácticos, para que nosotros en nuestro inconsciente aprendamos a identificar de una manera efectiva cada una de las palabras en inglés, hay que enfatizarla con una imagen. Por ahí tenemos imágenes y abajo tienen los nombres. Por ejemplo, waiter, tenemos por ahí paramedic, dentist, train conductor, nurse, electrician. Nosotros vemos la imagen y abajo vemos el nombre de la ocupación o el jobs o la profesión, professionals. Entendemos qué significa sin necesidad de poder traducirlo. Por ejemplo, vemos en nurse, vemos que tiene ahí equipamiento de enfermera, tenemos un sombrero de enfermera, tiene ahora sí que las herramientas para su trabajo, y nosotros ya entendemos que es una enfermera, nurse, enfermera, ¿verdad? Muy bien. Pues esto es en el apartado de las profesiones y ocupaciones. Aquí en las profesiones y ocupaciones, para poder nosotros aprender, tenemos que anotar y practicar, saber de antemano qué significa cada palabra en inglés, pero enfatizarlo con imágenes. Yo lo que les recomiendo es que si van a traducir una ocupación, tradúzcanlo para que ustedes consigan una imagen referente y lo pongan la imagen referente y abajo la palabra en inglés. Así es mejor
a aprender el inglés sin traducir todas las palabras. ¿Ok? Así continuamos. Seguimos con el tema de interrogative sentence with short answer. Vamos a ver ahora sí que las preguntas con respuesta corta. Por ahí tenemos word order or question with do and does. The following in the word order constructs a basic question English using do or does. Verb. The verb that goes there is the base form infinitive. The infinitive vote to before the verb instead an infinite to have is that use the head part. Remember that the infinitive as verb before a conjugates changes and the beyond with to, for example, to have, to eat, to go, to live, to speak, etc. ¿Ok? Aquí lo que hace mención, muchachos, es que dependiendo la pregunta, que en este caso va a ser son preguntas en presente, nosotros vamos a hacer las respuestas cortas. Tenemos ahí una tablita que lo que primero que tenemos que hacer para construir una pregunta corta es agregar el verbo. En este caso, el verbo en presente puede ser do o does. ¿Por qué do o does? Recordemos que en la semana pasada que vimos el presente simple, las terceras personas en el presente simple, los verbos que se utiliza se le agrega una S al final, ¿sí? A los verbos en tercera persona. ¿Cuáles son los verbos en tercera? ¿Cuáles son los sujetos en tercera persona para los verbos? El he, she, it. Cuando hablamos de he, she, it, el verbo en presente se le agrega una S al final o una ES, en este caso, ¿verdad? Y los que no son terceras personas son he, you, we, they, que en he, you, we, they, por ejemplo, en este caso, el verbo es do. Y cuando hablamos de terceras personas, el verbo es does. Sí, por ahí lo tenemos así. Entonces, tenemos en el primer ejemplo, para empezar una pregunta, agregamos el verbo, en este caso el verbo en presente es do. Después agregamos el subject puede ser I, you, we o they. Y por último, agregamos la actividad, que puede ser have, boy, cereal to breakfast. Ahí se puede agregar have o boy, o buy. Y luego tenemos en el siguiente ejemplo, el verbo does. ¿Por qué does? Porque estamos hablando de terceras personas, he, she, it. Y ahí podemos agregar como verbo, eat, like, y al último se agrega la acción que sería cereal for breakfast, ¿sí? Así es la construcción. Vamos a ver, a ver este ejemplo. Aquí, en conclusión, tenemos en cuenta que para hacer preguntas cortas en presente, podemos utilizar el verbo do. En este caso dice, we use it do or those to make a question and the simple present tense. ¿Sí? Podemos agregar do o those. Recuerden que para poder agregar do es solamente y únicamente para los subject I, you, we, they. Solamente para ese tipo de personas. Cuando hablamos de terceras personas, nosotros utilizamos el those. Para el those se utiliza he, she, it. Y al último agregamos el verb, que en el verbo puede ser go, want, like, etc. Entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos abajo un ejemplo que dice affirmative. Tenemos una oración afirmativa. Dice, you speak English. Nos pregunta, ¿tú hablas inglés? Es una pregunta en presente afirmativa. Ahí lo que vamos a hacer es convertirla en question, que en pregunta. Para convertirlo en question o en pregunta, lo único que vamos a hacer es agregar el verbo to al principio. Todo queda igual. Lo único que cambia es que ponemos el verbo do. ¿Por qué ponemos el verbo do? Porque estamos hablando del subject you. Y como estamos hablando del subject you, agregamos el do, que sería el verbo correcto para generar la pregunta. Entonces quedaría, do you speak English? Como la pregunta. Y tenemos en el siguiente ejemplo una oración también en afirmativo que dice, he speak English. Es una oración afirmativa, dice, él habla inglés, así habla, él habla inglés, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer ahí para convertirlo en question es agregarle el verbo
correspondiente. Como estamos hablando en tercera persona, sería those. Does he speak English? Ahora se cambia pregunta. ¿Él habla inglés? Esa sería la pregunta, para poder convertirla por ahí en la pregunta correcta. Muy bien, hasta aquí quedó claro en ese aspecto lo de cómo se construyen preguntas simples en presente en inglés. Continuamos. Dice, examples of questions with do and those. Ahí tenemos ejemplos de preguntas con do y those. El primer ejemplo tenemos, do you speak English? Y luego tenemos, does John speak French? Do we have time for a quick drink? Does it rain a lot on South? Do they want to come with me? Does she like chocolate? Tenemos preguntas y en cada una de las preguntas agregamos el do o those dependiendo la persona gramatical. Como eran, por ejemplo, terceras personas, se agregó los those y cuando no son terceras personas, se agrega el verbo do, nada más. Continuamos. Dice, short answer with do and those. Short answer with do and those. Dice, in a question that use do and those, is that possible to give short answer to direct question as follow. However, if a question were such as who, when, where, we, which, how, is used in the question, you cannot use the short answer about the response the question. Ok. Aquí vamos a ver cómo se responde una pregunta con do and those. Pregunta corta, respuesta corta. Por ejemplo, tenemos ahí, simple question. Do you speak English? La pregunta es, ¿tú sabes hablar inglés? Y hay dos maneras de contestar. La contestar de una manera afirmativa y contestar de una manera negativa. Entonces ahí dice, yes, I do. Estamos hablando de I. No, I don't. Y luego tenemos la siguiente pregunta. Do I need a dictionary? Yes, you do. No, you don't. Do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. Como estamos hablando de nosotros, el subject sería we. Y vamos a ver el ejemplo de una tercera persona. Por ejemplo, ahí tenemos el does he speak English? ¿Él habla inglés? La respuesta puede ser yes, he does o no, he doesn't. Si alcanzan a observar, cuando hablamos de terceras personas, agregamos yes, yes, por ejemplo, para hacerlo afirmativo, yes, agregamos la tercera persona, en este caso he, y agregamos does. Y cuando es negativo, agregamos no, entre comillas, agregamos he, y al último doesn't, negativo. Eso solamente es únicamente para terceras personas. Si hablamos de she, pues sería yes, she does, o no, she doesn't. Si hablamos de it, yes, it does, o no, it doesn't. Cuando hablamos de las otras personas es yes, I do, yes, I don't, yes, you do, no, you don't, yes, we do, o no, we don't. Eso serían las otras personas. Entonces, prácticamente sencillo, nada más es de practicar cómo se contesta una pregunta corta, cómo se contesta la pregunta corta con una respuesta corta. Es importante que todo eso lo vamos anotando en la libreta. Muy bien. Ya para terminar, muchachos, ya que vimos, yo sé que fue un repaso muy rápido, es un tema un poco rapidito, pero yo los invito a que practiquemos anotándolo en la libreta, veamos videos referentes sobre el tema. Si hay una duda en particular, pues ya saben que estamos también para apoyarlos ahí con la tarea, con alguna cuestión que no tengan duda acerca de Inglés 1. Muy bien, ¿cuál va a ser la tarea? Primero que nada, la tarea va a ser contestar el foro de discusión. Para poder ganar nuestra participación, nosotros vamos a contestar en el foro de discusión lo referente al el tema que vimos y subir la tarea. La homework o la tarea de esta semana 2 va a ser de la siguiente manera. Ustedes van a leer ahí la hojita y vamos a ver el video que está marcado en azul, en azul que es en YouTube. Ese video en azul lo vamos a ver, lo vamos a observar y vamos a contestar las siguientes actividades. La primera actividad dice,
chose the correct short answer. Dice, elige la respuesta corta correcta, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo, dice, do you like Chinese food? Y ustedes van a contestar si es A, si es B, si es C o si es D. Dependiendo lo aprendido de esta sesión, ustedes van a contestar de la 1 a la 6 esas preguntas, eligiendo la respuesta corta correcta. Y luego tenemos en la otra hoja de esta semana 2, un listado de ocupaciones. Vemos para ahí los monitos ahí referentes a las ocupaciones y los trabajos. Y a un lado tenemos una tabla. En el lado izquierdo de la tabla viene los nombres de las ocupaciones. Dice plomero, actriz, mesero, maestro, estudiante. Vienen en español, la primera tabla. Nosotros lo vamos a trasladar en inglés del lado derecho, en la primera tabla. Y la segunda tabla vienen las ocupaciones en inglés y lo vamos a trasladar al español. Eso es lo que vamos a hacer en la actividad del homework de esta semana. Muy bien, muchachos, por mi parte sería todo por esta sesión de la semana 2. Al finalizar la videosesión, voy a contestar dudas. Es importante que sigamos con ese ritmo, entreguemos tareas y estemos al pendiente de las actividades. Hasta la próxima, muchachos.